mucho lo que es enfermedades arteriales, enfermedades venosas. Probablemente no puedo hablar mucho, casi nada de enfermedad carotidia. La idea no es que ustedes sean ni cirujanos vasculares, ni flebólogos, ni especialistas en esto, pero ustedes sí tienen que aprender, como dice el perfil de egresado de la Facultad de Medicina, a diagnosticar todas estas patologías de forma adecuada y a referir. Dentro de las enfermedades arteriales hay un punto sumamente importante, y ya se lo envié en las lecturas, que es el índice brazo-tobillo. El índice brazo-tobillo es una forma fácil y rápida de ustedes poder determinar cuando un paciente con una isquemia arterial, ya sea crónica o aguda, está en riesgo de perder la extremidad, es decir, isquemia crítica o miembro inferior crítico. Entonces, esos pacientes son importantes de diagnosticar, y el índice brazo-tobillo es una de las cosas que usted puede hacer en su consultorio, que solamente necesita su esfigmomanómetro y un Doppler solamente pulsado de sonido, no un aparato sofisticado. Bueno, también le envié las guías de atención del American College of Cardiology y de la American Heart Association, que realmente es un grupo de sociedades, incluyen también las sociedades vasculares, todas estas que ustedes ven acá, que se hacen como un task force, el cual se sientan por un tiempo y dictan todas las normas y las guías para atención, en este caso la enfermedad arterial periférica. Y por respecto a los niveles de evidencia, que ya ustedes conocen eso. Hay una del 2016, pero creo que hay una más reciente, 2017, creo que hay más recientes que esta. Bueno, la enfermedad arterial periférica ya ustedes la conocen de sus clases de fisiología, de fisiopatología. Es la enfermedad arterioesclerótica, es la manifestación de la enfermedad arterioesclerótica, es la placa que con el tiempo, en pacientes que además tengan problemas, ya lo vimos a nivel coronario, pacientes con problemas, factores de riesgo modificables y no modificables, pues tienen también esta manifestación a nivel de los miembros inferiores. Hay muchos estudios sobre la prevalencia, esto se los puedo enviar, que estén más interesados. Obviamente con la edad, el envejecimiento de las arterias también produce arteriosclerosis y obstrucción. Hay cierta tendencia según la raza, y ustedes ven que como los pacientes de raza negra pues son más susceptibles, y pacientes diabéticos, obviamente, que eso es algo que ustedes saben, también la combinación entre arteriosclerosis, diabetes, hipertensión, es una combinación de unos factores de riesgo que se manifiestan con enfermedad arterial periférica. Y aquí ven cómo la proteína C reactiva es un indicador o un predictor para enfermedad arteriosclerótica, porque es un predictor de inflamación. Aquí el otro grupo, pacientes que fuman, diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia, más raro, hiperhomocistinemia, y la proteína C reactiva como un factor pronóstico. Varios estudios, ustedes ven este estudio en el cual publicado por médicos de atención primaria, en donde solamente usando esta herramienta que es el índice brazo-tobillo, ellos pueden
seleccionar un grupo de pacientes que es alrededor del 29% de la consulta de ellos en este caso. Y fíjense que lo importante que no solamente la enfermedad está independiente de la enfermedad arterial periférica, sino que se relaciona obviamente con enfermedad coronaria, se relaciona con enfermedad carotidia, ¿okay? Y a veces en ciertos casos con enfermedad renal, como contestó alguien por allí en la clase pasada. Pero fíjense lo importante que es hacer estos diagnósticos. ¿Cuál es la sobrevida en pacientes normales versus en pacientes con enfermedad arterial periférica sintomática? Miren cómo decae la sobrevida notablemente. ¿Por qué razón? Porque estos pacientes son pacientes que muy probablemente van a ser candidatos a una amputación de dedo o una amputación infracondilia, es decir, por debajo de la rodilla, o supracondilia por arriba de la rodilla, y deteriorando la calidad de vida de los pacientes. Pregunta de examen: el signo y síntomas, porque es de los dos, es signo y es síntoma, guión de la enfermedad arterial periférica es la claudicación intermitente. ¿Qué es la claudicación intermitente? ¿Alguien revisó lo que enviamos? ¿Qué es la claudicación, Diego? O sea, es un signo síntoma en el que el paciente, luego de caminar o hacer cierto esfuerzo físico, necesita parar porque no tolera la incomodidad de las piernas o dolor, y mejora por el reposo. Exactamente, eso es correcto. Y cada paciente va a variar la distancia que él camina antes que tiene que detenerse por el dolor, ya sea, a veces dice que es una cuadra, que dice que 2 cuadras, ese paciente dice que es 100 metros, 500 metros, dependiendo del grado de obstrucción. Pero lo característico es lo que dijo Diego: paciente claudica porque camina. Él lo dice de esa manera: doctor, yo camino sin problema, pero llega un momento en que el dolor, y básicamente, ¿dónde es el dolor? Vamos a ver que en la pantorrilla, puede ser en los glúteos, en los muslos, dependiendo del área que está obstruida. Y vamos a encontrar una enfermedad que se llama la enfermedad de Lerich, que es una obstrucción bien alta, y esa paciente puede tener dolor hasta en la espalda, puede tener dolor en los glúteos, puede tener dolor en las piernas. Entonces, eso es muy importante a la hora de evaluar sus pacientes. Y aquí fíjense la sobrevida. Si el paciente tiene, una manifestación de arteriosclerosis, el infarto del miocardio, arteriosclerosis carotidia, ¿no? Pacientes que tienen una amputación, miren cómo ya la sobrevida de estos pacientes está muy disminuida por el hecho de que ya tienen una enfermedad avanzada. Las presentaciones, hay diferentes tipos de presentaciones. Nuevamente, todo esto ya lo hemos dicho: enfermedad isquemia del corazón, cerebrovascular, arterial periférica. La arterial periférica puede ser carotidia, puede ser miembros inferiores, y puede ser hasta renal. Aquí el origen, pues, de lo que es claudicación, el predador Claudio, es un síntoma, pero cuando usted lo observa, porque usted pone a su paciente a caminar, puede ser un signo. Se denomina también angina de las piernas. Bueno, estas son así van a venir las preguntas del examen. Esta, como va a ser pregunta del examen que viene, no se la vamos a dar todavía. Bueno, esto es el ciclo de lo que ocurre, porque usted claudica porque la sangre no llega, ¿verdad? El músculo cae en una anaerobiosis, no llega suficiente sangre y el músculo, por eso es que duele. Y eso es lo que dice esa gráfica. Puede ser asintomática, la claudicación clásica, o la claudicación atípica, dependiendo del grado de obstrucción.
Y fíjense la distribución, los asintomáticos son el 50%, y es por eso que es tan importante el índice brazo-tobillo en un paciente que ustedes sospechen. Bueno, aquí están las características del dolor y el diagnóstico diferencial que usted tiene que establecer con otro tipo de padecimientos neurológicos, padecimientos venosos, padecimientos osteoartríticos. Bueno, vamos a ver este ejemplo para que ustedes vean más o menos de qué se trata esta enfermedad, ¿no? Ya vimos la claudicación, pero miren lo que puede haber otro paciente como este. Dice, paciente le consulta porque no puede dormir. Al preguntar, resulta que tiene dolor en la pantorrilla derecha, lo que le impide conciliar el sueño. Relata que el dolor desaparece y se sienta al lado de la cama y cuelga la pierna. Su esposa agrega que no lo ha visto hacer eso, pero que lo ha visto hacer eso y se ha dado cuenta de que la pierna, que estaba muy pálida cuando estaba acostado, se vuelve un color púrpura oscuro varios minutos después de sentarse. En el examen físico, la piel de esa pierna es brillante, no tiene vello, no tiene pulsos periféricos palpables. ¿Qué es? ¿Ah? Levante la mano que quiera contestar, doctora. Enfermedad arterial periférica. Una enfermedad arterial periférica. ¿Cuál es la diferencia entre este paciente y un paciente con una claudicación intermitente? La diferencia, o sea, en este caso el paciente lo que lo despierta es que la claudicación, o sea, el dolor lo refiere mientras está dormido, y está en posición de súbito, mientras que el paciente con claudicación intermitente está en mi penetración y cuando camina siente el dolor. ¿Cuál es peor? ¿Este o el paciente de claudicación intermitente? Obviamente este tiene un mayor grado de obstrucción. Esto es lo que se llama un miembro crítico. Este paciente va en camino a perder la extremidad, mientras que el de la claudicación intermitente todavía le queda ¿Por qué pasa esto? Bueno, ¿por qué pasa? Porque él está acostado, y si está acostado, él no tiene la ayuda de la fuerza de la gravedad, y por eso tiene que colgar las piernas para que la sangre baje por gravedad y lo ayude, y ahí disminuye un poquito el dolor, ¿verdad? Esta es la fisiopatología de esto. Pierde el vello porque la circulación es mala y no tiene pulsos periféricos palpables. ¿Cuáles son los pulsos que usted palparía, doctora, en este paciente? Tibial anterior, tibial posterior y perio. ¿Dónde está el tibial posterior? ¿Cómo? ¿Dónde está el tibial posterior? El posterior acá. Ajá, el maniobro. Nosotros tenemos el taller de vascular, que si lo coordina, esa es la práctica que vamos a hacer. Vamos a aprender a explorar. Dolor en reposo se llama esto. Definitivamente necesita los estudios para ver la cirugía vascular, podría ayudar. Bueno, yo ni voy a entrar en detalle en isquemia, ustedes saben lo que es isquemia. No hay aporte o disminuye el aporte del oxígeno en los tejidos. Y en este caso nosotros estamos hablando de isquemia arterial obstructiva, que puede ser aguda o crónica. Crónica, ya vimos que esa placa vimos que se va obstruyendo poco a poco, paulatinamente. ¿Y cuándo es aguda? Cuando es componente trombótico. Es el componente final también. Ese es el componente, siempre el componente trombótico es el componente final de todas estas obstrucciones. Ocurre en el corazón. Lo hablamos la vez pasada. ¿Qué hace usted, doctora, cuando la llaman de que un paciente está con un dolor en el pecho? Entendiendo esto que está pasando, esta fisiopatología de la... ¿Quién sabe? Eso lo van a dar en el BLS o en el ACLS, siempre confundo los dos. Una buena historia clínica y un buen examen físico. Ah. Sí, todo eso, pero hay una medida que usted toma entendiendo que el último evento es
la trombosis. ¿Cuál es el medicamento que tenemos en la casa? La aspirina. Entonces usted sabe que esto, entonces usted le dice al paciente que mastique 2 aspirinas y se las trague inmediatamente. Claro, le dice el ACLS, creo que era el ACLS más bien, no el BLS. Le dice el ACLS que usted tiene que investigar nada más por arriba si el tipo tiene antecedente de úlcera gástrica sangrante o alergia a la aspirina. Si no tiene eso, esa es la primera medida que hacen los paramédicos, no la hacen los médicos, porque generalmente el que llega primero es la ambulancia y lo pone a masticar 2 tabletitas de esa aspirina de bebé de 300 o la de 100 que es para problemas periféricos, inclusive la cardioaspirina que es de 81. Y entonces ya usted sabe que eso se está absorbiendo y evita que se vaya agregando más plaquetas sobre el trombo que sospecha usted que es el que está dando el evento final del infarto, ¿verdad? O sea que hay que pensar, porque todo tiene una correlación clínico-patológica. Ok, en el caso de isquemia arterial aguda, puede ser que el trombo se forme porque se rompió el núcleo lipídico, ¿no? Y salió todo ese material allí, se agregaron las plaquetas y se formó el trombo, ¿verdad? Pero ¿qué otro evento puede ocurrir agudamente? Un embolismo. Un tromboembolismo, ¿ok? ¿De qué lugar se puede desprender los trombos? Puede tener uno, origen cardíaco. ¿Qué origen puede tener los trombos? Puede ser, como vamos a ver, que a veces durante una instrumentación el catéter desprenda una placa y esa placa migre y vaya a tapar una arteria que ya de por sí está con una obstrucción. Son los eventos que pueden ocurrir. Sobre eso vamos a hablar un poquito más ahora. Bueno, aquí vemos que la isquemia crítica es lo que da el dolor en reposo, que describió muy bien la doctora, que no cicatrice una úlcera o que precipite una gangrena. Y aquí hay una regla que es de las 5P que dice pain, pulselessness, pallor, parestesia y parálisis, ¿no? Eso es lo que usted tiene que recordar cuando usted vea una extremidad así. Eso es lo que está viendo la esposa. La esposa lo está viendo y dice todas las noches el Señor se le pone así, entonces hacer el diagnóstico oportuno. Bueno, yo le envié las clasificaciones, diferentes clasificaciones de las úlceras de los pies, así que revisen eso. Pero básicamente es esta foto que ustedes ven. A ver, tiene una lista por ahí, porque así por encima tiene una lista acá. Hay gente que si no es así no conozco. Diego se sienta primerito y ya llegó. En la próxima clase te sientas allá de último. Emi. A ver, Emi. La foto de tu izquierda. ¿Qué es? Eso tenemos un término muy común que se llama momificado, está como una momia. Es cuando están así mismo, momificado. Ajá, ¿qué puedes tú pensar que es la patología vascular de este paciente? Arterial, venosa.
cuando hay una falla en el riego, es arterial, ¿verdad? Contrario a el de abajo, ¿qué patología sería? Melibet. Melibet. ¿Qué patología es esa? ¿Y por qué? ¿Quieres verla más de cerca? Si quieres, puedes. Sí, seguro. Entonces me vas a decir, dime qué es. Ajá, ahí se ven las varices, ¿verdad? Ahí se ven las varices en este paciente y lo que el paciente tiene una enfermedad ya en un estadio avanzado, una enfermedad venosa. Y Leonardo Robinson. Dime, Leonardo, ¿esto que ves acá qué es? Se puede ver un primer dedo como eritematoso, inflamado. ¿Arterial o venoso? ¿Ah? Arterial. ¿Pero por qué? Justifícame. Porque es como una parte que está más como oscura, como necrosada, entonces no hay. ¿Qué tiene aquí? Identificación. ¿Qué tiene aquí? Tiene ya una amputación. O sea, si tiene un dedo que tiene una amputación, generalmente la medicina nuestra es por antecedente. Usted no tiene que experimentar una situación. Ya, espérate, me fue mal con este paciente porque no hice el diagnóstico, ¿no? No le tiene que pasar eso. ¿Por qué razón? Porque usted sabe lo que puede pasar. Eso es lo que le enseñamos nosotros desde que usted entró a la facultad hasta que se gradúa. Mira, si tú no haces el diagnóstico de un problema de esto, el paciente va a terminar perdiendo la pierna. Entonces, ya tú ves ese, mire, ¿qué le pasó aquí? Bueno, tú le puedes preguntar, me lo amputaron. ¿Por qué se lo va a amputar? Un problema arterial, no un problema venoso. Esa no es, ahora vamos a ver que eso no es la historia natural de la enfermedad de los problemas venosos, sí de los arteriales. Entonces, si eso es así, ¿este problema es arterial o venoso? Arterial. Ok. Y ahora sí viene la otra parte. ¿Qué está pasando ahí? Se está gangrenando, pero tiene además una infección. Entonces, esta es una gangrena húmeda que complica más todo el cuadro, sobre todo si el paciente es diabético. Te va a salir que el paciente es diabético, te va a salir que el paciente es hipertenso. Y eso es lo que cuando tú estás frente al paciente, porque a lo mejor el paciente dice, doctor, ¿usted sabía que descubrieron que una vacuna sirve para, que bueno, no sabía por el leído, tú eres diabético, ¿verdad? Ahí es donde tú lo agarras, porque tú le viste el pie y tiene la amputación, y dices, ¿cómo usted sabe eso, doctor? Entonces, esos son los recursos que se usan en la clínica para ganarse la confianza de los pacientes. Ahora, como alguien bien dijo, el paciente hay que revisar los síntomas, hay un excelente examen físico que no solamente es en los pies, incluye los pies, tú tienes que examinarlo de arriba abajo porque estamos viendo que el paciente son pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, pacientes que fuman, pacientes con problemas de otro tipo, pero que se van a manifestar en los pies. Y ya vamos entonces al uso de las cosas como el índice tobillo braquial, el ultrasonido, la resonancia magnética. Vamos de lo más simple a lo más complicado. El médico que te llega el paciente y diga, doctor, yo estoy claudicando y he leído que a mí me han dicho que eso puede ser una enfermedad de la circulación. Vamos a ordenarte una resonancia magnética que fue. ¿Has perdido? Tienes que hacerle un buen examen físico, examinarlo de pies a cabeza o de cabeza a los pies y tener un diagnóstico presuntivo para entonces empezar la serie de estudios. Eso es la forma de hacerlo en todas las especialidades. Y bueno, el examen tienen que examinar los pulsos, tomarle la presión en ambos lados, puede ser que esté disminuida en un lado
y en el otro no, y vamos a hablar de eso. Examen del corazón, ¿por qué? ¿Qué dijo Diego? A ver, Diego, continúa eso que me dijiste del tromboembolismo. ¿Qué vas a escuchar entonces? Puede ser fibrilación auricular, o sea, excelente, muy bien. Esa es una causa muy frecuente de... ¿Qué pasa con la fibrilación auricular? Se forman trombos murales. Se forma un trombo y ese trombo posteriormente se desprende, ¿verdad? Y es lo que causa el tromboembolismo. Si se desprende al cerebro, el paciente queda parapléjico. Si se desprende hacia abajo, el paciente puede tener pérdida de una extremidad por el tromboembolismo, ¿verdad? Palpación del abdomen por si hay aneurismas, eso lo vamos a ver más adelante. Auscultación de soplo, examen de las piernas. Entonces, fíjense que usted tiene que examinar todos los pulsos: carotidio, radial, cubital, femoral, popliteo, como bien dijo la doctora, dorsal pedis, posterior, tibial posterior. Y la escala que vamos a usar es la escala que está en la guía. Si es ausente, 0. Si está disminuido, 1. Si es normal, 2. ¿Y qué es bonding? Ahí dice bonding. Salta, muy fuerte. Muy bien, excelente. ¿Cuál? ¿Qué te dijo el doctor Castillo? El de semiología. ¿Cuál es el pulso bonding? Ajá. ¿De qué enfermedad? Insuficiencia aórtica, ¿verdad? La más florida de las patologías semiológicas. Tiene de todo, ¿verdad? Dime 10 signos, la doctora que está atrás, ¿cómo se llama, doctora? De la insuficiencia aórtica. Y te ganas 10 puntos para el... Ya la puse nerviosa, ya no se lo sabía, ya se lo olvidó. A ver, vamos a primera fila, dígame uno. Ya lo dijo el doctor, ¿cómo se llama ese pulso? Pulso de Corrigan. Segunda fila, no contestó la primera fila. Segunda fila. Ese era así muy importante, eso me lo decía mi maestro de cardiología, que era el doctor Alberto Brown. ¿Sabe quién era de Musset? Era un poeta, decía él que era el poeta del amor. Era poeta. El signo de Musset, ¿qué hace? A ver, la doctora lo estaba haciendo muy bien. Con los latidos. Muy bien, fila 2, va ganando, fila 3. ¿Ah? Ajá, muy bien, ¿ese cuál es, doctora? Dígale. Esa, con cada latido uno ve cambio en el van empatado. Otro. Ajá, ¿cuál es ese, doctora? La úvula, muy bien, 3 de empate acá. Otro. ¿Ah? ¿Cuál es ese? Oh, tan refinado. Está bien, ya no me queda. Sí queda, sí queda. Uno que está aquí en femoral, ¿cuál es? ¿Hay alguien? ¿Ah? Ese mismo, muy bien, muy bien. El doble pistoletazo en escopeta de Durocier. Acá. ¿Ya se acabaron? No nos acordamos, pero yo creo que sí hay más. Bueno, eso es el pulso bonding. ¿Ok? Ese es el pulso que usted siente y lo van a ver en los pacientes. Yo cuando van al hospital se los enseño, porque hay muchos pacientes con insuficiencia aórtica. ¿Ve? Ven uno que el paciente esto le late acá arriba. Ese se llama eretismo cardíaco. El paciente tiene un latido acá arriba
y usted lo ve y dice que es paciente con insuficiencia. Acuérdense que ese es lo contrario, esa semiología, todo lo contrario a qué otra patología. Todo lo contrario. La estenosis aórtica. ¿Cómo es el pulso de la estenosis aórtica? A ver si lo sabe. Pues. Parvus et tardus. Bien, parvus tardus, muy bien. Casi, ese pulso casi ni se siente, ¿verdad? Muy bien. Entonces esto nos sirve para nosotros hacer nuestro informe. Fíjense que el señor está con una camisa muy fina, creo yo, bien vestido con su estetoscopio y mire dónde tiene el pie del paciente. Yo no lo quiero a ustedes, que ustedes estén tocando los pulsos así. Claro que el paciente no va a tener el pie de buen olor, ¿verdad? No lo va a tener, o sea, pero si usted no examina, no va a encontrar lo que necesita para hacer su diagnóstico. Yo tenía un maestro, todavía vive, el doctor de Icaza. El doctor de Icaza era uno de los mejores internistas que yo he conocido. Conocí varios en el Santo Tomás. Era el jefe del servicio de medicina interna, Manuel de Icaza. Le decían el super ratón. ¿Han oído del super ratón alguna vez? ¿Por qué razón? Pues era ratón de biblioteca, ¿no? Y él hacía esto, examinaba a los pacientes, los ocultaba, toda esa semiología que usted ve el ángulo de Porangui-Grosco, el ángulo de Garland, la matidez variable, él hacía. Que uno no la haga no significa que no, porque esa era la forma de saber qué tiene tu paciente. Puede ser que no se haga todos los días, tú tienes un paciente hospitalizado y no vas a hacer eso todos los días, pero el primer día, para tú conocer un paciente, tienes que de verdad examinar la axila, que si tiene garrapata, que si tiene piojo, todo eso. Y nos ha pasado que se nos ha pegado piojo en la sala por estar examinando al paciente. ¿Ustedes han visto los piojos? ¿Quién no ha visto un piojo? Bueno, lo vieron en parasitología. No, ahí en la placa no lo han visto saltando. Yo una vez, bueno, no debería contar esta anécdota. Yo era director médico aquí en el Santo Tomás y la basura, la encontré así, pues el director médico, la basura la tiraban aquí en unas bolsas rojas y había una cantidad de gatos pero increíble. Y este edificio precisamente era el edificio clásico que hicieron los norteamericanos, que estaba sobre una patita de abajo hay un hueco, porque así evitaban los contagios de la fiebre amarilla, por ahí tiraban gasolina o querosín para los criaderos, los mosquitos. O sea, era la forma clásica como se construían los edificios. Sí tenía como unas mallas, pero la habían roto. Cuando yo fui a hacer una inspección, gatos, pero unos gatos con sarna, unos gatos, o sea, era increíble lo que había. Y entonces yo le dije al administrador que esto queda aquí entre nosotros, porque si ustedes dicen que yo lo dije, voy a decir que no. Yo le dije al administrador, se llama Lindo, casualmente, mátame todos esos gatos. Yo no sé qué tú vas a hacer. Porque aquí venían las mujeres de los... Sí, mira la doctora cómo se están escandalizando allá. Yo tumbaba un árbol. Eso tampoco lo he echado, esa anécdota. Yo tumbaba un árbol y venían y me decían de todo. Insensato, ¿cuándo lo van a botar a ustedes aquí? Usted está tirando todos los árboles de la naturaleza. Que resulta que en el patio del Hospital del Niño, en el estacionamiento del Hospital del Niño, ya me faltaba como un año, gracias a Dios, porque yo no sé por qué peor error haber concursado para eso. Un interno del Santo Tomás, porque no son internos del Hospital del Niño, son internos nuestros de aquel Santo Tomás, que rotan por el Hospital del Niño. Se fue a dormir al carro a descansar. Y había un árbol enorme que yo le había dicho al director médico que ese árbol era enorme, y una rama cayó y lo mató dentro del carro.
Y ahí está la situación que a usted le dice que no todo en la vida tiene la misma solución. Para mí era primero los pacientes del hospital que esos gatos, que estaban sanosos y pobrecitos, estaban sufriendo. Pero ¿a qué viene esto? Que cuando maté la dirección médica no estaba allá, sino estaba en el edificio oncológico. Yo me senté en mi escritorio y de repente una vaina saltando así y otra así. ¿Qué pasa? Que al morir los gatos, soltarlos, Teteina está muerta, yo no sigo consiguiendo nada aquí. Y se ha desatado una epidemia de frío que me llegaron a mi escritorio de la dirección médica. Bueno, ahí paro la anécdota y nuevamente le digo, a veces hay que tomar decisiones, ¿no?, en ese tipo de cosas. Bueno, pero ya saben que aunque se le peguen los piojos, hay que examinar a los pacientes así. Y aquí vamos a ver brevemente lo que es el índice tobillo braquial. Usted, y lo voy a explicar acá porque las diapositivas esas no sirven. Usted agarra al paciente que ya le ha hecho el diagnóstico porque ve que tiene disminución de los pulsos, ve que tiene claudicación intermitente, o la esposa le dijo que tiene dolor en reposo. Entonces usted le toma la presión en los dos brazos, toma la presión arterial y mide la presión sistólica. Generalmente, ¿cuál brazo tiene la presión sistólica más alta? ¿Por qué? Y las arterias, o sea, acuérdense que las arterias van disminuyendo el calibre y por la ley de mientras más disminuye el flujo aumenta y también va a aumentar un poquito la presión. Por eso se debe tomar la presión en el brazo derecho. Ok, pero la presión que le sale más alta es esa la que usted va a usar en su numerador, perdón, en su denominador. ¿Sí? Corrígame si me equivoco. No, en el denominador. ¿El abrazo? En el brazo, en lo que pasó. En el denominador, o sea que ese no va a cambiar. Ya usted, vamos a poner que este salió sistólico 120 y este salió 150. Entonces su denominador va a ser 150. Entonces estamos bien. Entonces ahí baja el tobillo. Para el tobillo, sí, acá puede usar su estetoscopio y hacerlo, pero también se puede usar el Doppler aquí. O sea, usted infla. Con el Doppler obviamente es más acertado, ¿no? En el momento en que hay dos formas de hacerlo. Cuando usted infla y desaparece el sonido del Doppler, anota el número. O cuando usted desinfla y aparece el primer ruido. Esas son las dos formas de hacerlo. Que es como va a hacerlo abajo en el pie. Cuando usted infla, puede agarrar la tibial anterior o la tibial posterior. Agarra la que siente usted que tiene el pulso más fuerte. Y entonces toma la presión sistólica. ¿Ok? Dicen algunos que debe tomarla de los dos y usarla más alta también. Por ejemplo, si voy a la pierna izquierda, entonces yo tomo la tibial anterior y la tibial posterior, y si una me sale 90 y la otra 60, uso la más alta, que es 90. Ese será mi numerador. ¿Cuánto da esa división? 90 entre 150. 0.6, recuerden ese número. Okay. Entonces voy a la pierna derecha y tomo la arteria tibial anterior 110 y la arteria tibial posterior 90. ¿Cuál tomo? 110. Ok, 110 entre 150, ¿cuánto da eso? 0.7. Vamos a analizar eso entonces. ¿Cuál será el lado más crítico del paciente?
el lado izquierdo. Y el otro lado, que está en 0.7, ¿cuál es lo normal? Lo normal es 1, ¿verdad? Entonces, ya ustedes tienen una forma de referirme, doctor Victoria. Le refiero a un paciente que está con un índice vaso-tobillo de 0.6, o sea que está crítico, tiene dolor en reposo, la pierna izquierda, y la otra pierna va por el mismo camino. Aquí lo vemos, estos son los pasos, esto fue lo que les dije, ¿verdad? Y aquí está el más alta arteria braquial, el denominador, y el tobillo sistólico arriba. Esto es lo mismo. Estos son los materiales que usted usa. Y bueno, los predictores, los factores de riesgo. Ahora, el análisis. De 1 a 1.29 está normal. De 0.91 a 0.99 borderline. De 0.41 a 0.9 enfermedad leve o moderada. O sea que las dos piernas están en leve o moderada. Y menos de 0.4 enfermedad severa. Ahora, hay casos en que usted tiene, miren lo que dice ahí, no compresible. Y a veces dan registros mayores de 1.30. ¿Quién piensa, quién sabe por qué eso? Por calcificación de la arteria. Muy bien. Sobre todo en pacientes diabéticos. Entonces, eso, si es 1.3, uno no puede analizarlo. Entonces va el paciente a un estudio que se llama de digitometría, donde usted pone como si fuera el sensor del oxímetro de pulso. Ese tiene como una bandita de velcro y usted lo coloca allí, y allí sí, porque la presión se hace sobre el capilar, y entonces usted va a tener una presión mucho más acertada. Y a veces ve sobre todo en pacientes diabéticos. Aquí está la interpretación de un caso normal, mayor de 0.9. Ok. Bueno, la limitación que hemos dicho, pacientes diabéticos que no son compresibles. Hay equipos que registran en un solo, esto se hacía mucho antes, ya en las instituciones no se compra porque apareció el Doppler, ¿verdad? El Doppler hizo que este estudio no fuera de elección. Pero entonces usted pone, fíjese cómo pone los esfigmomanómetros, los brazaletes en toda la pierna, desde el muslo hacia abajo, y usted va obteniendo estos que son diferentes ondas. Fíjese, del lado derecho está la onda arterial. ¿Cómo debe ser la onda arterial? Normal. Debe tener 3 fases. ¿Ok? La fase sistólica, la fase diastólica, que es la segunda onda, y una tercera onda que es inferior. Aquí vemos que del lado derecho, fíjense, tiene las 3 ondas, por eso se llaman. Eso es lo que vamos a aprender. Es importante hacer ese taller. Eso es lo que vamos a aprender en el taller de vascular cuando lo hagamos. Del otro lado, ¿cómo es la onda? Si yo la comparo del lado derecho, la comparo con el lado izquierdo. Son ondas monofásicas. Ya ahí está perdiendo lo que es la incisura dícrota de la onda. Y fíjense, se van aplanando. Que cada vez se va comprometiendo más el pulso del paciente. Bueno, esto es lo que, mira aquí, esta es la onda trifásica. Ahí está la onda sistólica, la diastólica y la incisura dícrota, aquí donde vemos la recuperación de la arteria. Porque acuérdense que la arteria es compresible. Esto es lo que hace la arteria, ¿verdad? Cuando usted la examina. ¿Ves? Cada vez que pasa un latido, no es que pasa por un tubo, pasa por algo que es compresible. ¿Ves? Si está sana la arteria, tiene las 3 ondas. Si está enferma la arteria, miren, placa, se empieza a hacer
bifásica o monofásica, que es más grave, y usted lo reconoce en el Doppler. Bueno, el Doppler es el estudio de elección de cuando manda ese paciente que usted le hizo el índice tobillo braquial, yo le hago entonces el Doppler y confirmo lo que ustedes me enviaron, pero tramo a tramo de la arteria. Yo veo toda la arteria, desde la arteria ilíaca externa, que la puede abordar por la ingle, hasta las tibiales anterior y tibial posterior. Veo todo con el Doppler. Cada vez el Doppler tiene, yo no tengo ninguna duda que en un futuro usted va a tener que tener su Doppler portátil. No para que el paciente diga tengo esto y de una vez se lo ponga, sino para que usted confirme el diagnóstico que con su examen físico y su historia usted quiere llevar a una confirmación. Bueno, la enfermedad también se puede diagnosticar de forma más sofisticada, porque fíjense que ya, por ejemplo, a nivel abdominal es muy difícil hacerle un Doppler a la ilíaca. Se puede hacer, pero entonces a veces necesita la resonancia, la angioresonancia magnética, y vemos que hay una oclusión completa de la ilíaca izquierda en este caso. Y acá los patrones, en este caso de obstrucción de neuropopitia, que son los más frecuentes. A ver, ¿cómo andamos? Ya se nos fue una hora, increíble cómo se pasa el tiempo. Bueno, los embolismos agudos, ya lo dijimos, paciente, bueno, acuérdense que el paciente cuando hace un infarto agudo del miocardio y hace una cicatriz, esa cicatriz, ahí tenemos un caso, ojalá lo podamos operar mientras usted está en este periodo y vayan dos a verlo. El paciente hizo un infarto, hizo una cicatriz en la punta del ventrículo y hizo un aneurisma verdadero. Y entonces, ese aneurisma, como tiene, en vez de contraerse, lo que hace es abombarse, ahí se va a producir un trombo, ¿verdad? Y ese trombo se puede desprender. O como digo, pues fibrilación atrial o estenosis mitral, que a su vez produce también fibrilación auricular. Este es un caso, yo creo que ya se lo enseñé la otra vez, miren, una válvula mitral severamente calcificada, y cuando yo abrí la aurícula de ese caso tenía este trombo. De hecho, este paciente no llegó porque había hecho un embolismo arterial periférico. Esto fue lo que sacamos de la aurícula izquierda. Y los otros casos, cuando los estamos manipulando, por ejemplo, este es un caso de un aneurisma aorta abdominal que se le va a poner una endoprótesis, pero cuando usted pasa el catéter por estas áreas, usted puede desprender estos, sí, son ateromas, es una grasa, es interesante ver todo lo que se forma allí, y eso entonces se va al pie, a los deditos, y produce necrosis. Nosotros le llamamos trash food, pie de desecho, porque eso obstruye los dedos del pie. Bueno, esto ustedes lo conocen. Esta es la causa, dice la primera década, tercera década, cuarta década, que en algún momento, si no nos cuidamos, nos va a pasar esto, ¿verdad? Este es un caso aquí, creo que fue el primer caso que hicimos con esta endoprótesis en el año 2006, aquí en el Santo Tomás. Y ya cuando hay una anerobiosis, porque la intrusión ya sea aguda, con un dolor en reposo, aguda por un trombo, o crónica con un dolor en reposo, ya va a haber un grado de anerobiosis donde se van a liberar ciertas radicales como el hidroxilo, que van a empezar a producir lo que es la necrosis, o también después de 6 horas de estar una obstrucción completa, por ejemplo, de una arteria tibial o de una arteria poplitea, ya entonces hace una isquemia con cambios irreversibles, es decir, si usted la destapa, el pie le va a quedar caído porque ya el nervio no se recupera. La forma de recuperarla es la embolectomía. Dice si los cambios isquémicos son reversibles o no.
se puede evaluar con la palpación de la musculatura de la pantorrilla. Y si usted piensa que son reversibles, entonces usted hace eso, usted mete a través de la región inguinal esto que es un catéter de Fogarty. Ese catéter se infla y extrae el trombo. Aquí tenemos, yo creo que en este caso, a ver, no tengo aquí en este caso, pues fíjense, este es el catéter de Fogarty, este sí es un caso mío. Aquí está la arteria, entonces uno mete el catéter casi hasta llegar a la punta del dedo gordo del pie y infla el balón, y cuando lo recoge, entonces saca los trombos. No tenemos esa imagen ahí. Y la terapia trombolítica, que es el paciente que me quieren mandar del misma de Lourdes Sanetato, que dice que es un caso interesante. Mañana voy a llamarlo a ese, dice que el paciente está estable. Esos casos se puede hacer terapia trombolítica siempre y cuando no sean casos con riesgo de hemorragia, porque la terapia trombolítica lo que estamos poniendo es el inhibidor del plasminógeno, que eso ustedes saben que puede producir también una hemorragia y puede producir una hemorragia cerebral también. Entonces esto no es que sea una terapia inocua para el paciente, hay que evaluar bien qué tipo de paciente se lo vamos a hacer, pero sí funciona. Bueno, ya hablamos que la arteriosclerosis es como casi un 90% de la enfermedad arterial periférica, pero existen otras causas como la enfermedad de Leo-Berger, la polarteritis nodosa, la artritis reumatoidea, el lupus eritematoso y el síndrome de atrapamiento de la arteria poplitea. Todos estos padecimientos son de origen inmunológico, con excepción del atrapamiento de la arteria poplitea, que esa es una inserción anómala de uno de los gemelos en el pie. Bueno. Ok, esto es importante de la clase de hoy, los patrones obstructivos arteriales. Existe el patrón aortoiliaco, femoropopliteo y tibio peroneo. El aortoiliaco se da precisamente aorta, bifurcación, aorta y arteria ilíaca, es lo que se llama el síndrome de Lerich, lo vamos a ver ahora, y que da dolor en los glúteos. Después sigue el patrón femoropopliteo, uno de los más comunes que se ve en pacientes arterioscleróticos, y ese se inicia en la arteria femoral, se bloquea la arteria y por ramas que lo reconstituyen se regenera la poplitea abajo. Y el tibio peroneo, que es generalmente en pacientes diabéticos, ese patrón es el más deleterio de todos porque son arterias muy pequeñas, son difíciles de revascularizar o de hacer cirugía endovascular allá. Aquí vemos pues obstrucción de la aorta o ilíaca, es el patrón aortoiliaco, el femoropopliteo y el tibio peroneo abajo. Obviamente es importante que ustedes dominen la anatomía normal porque nos basamos en los estudios de angiografía, de radiología para determinar segmento aortoiliaco es el síndrome Lerich, generalmente está relacionado con el consumo de cigarrillo, por uso impotencia también, porque como es aortoiliaco también afecta las arterias hipogástricas, que son las arterias que van hacia el miembro inferior, al miembro, hacia el pene. Y el síntoma más común es la claudicación de glúteos y muslos. Esta es la descripción clásica en los artículos de Lerich, el francés, y fíjense, aquí está pues la obstrucción a este nivel, las placas obstruyendo la aorta terminal y las ilíacas comunes. Aquí hay una resonancia magnética, una arteriografía, una resonancia magnética. Fíjense que ninguno de estos patrones se da si el paciente no hace su propio bypass. O sea, estos pacientes, el paciente, si esto se obstruye, como por ejemplo este caso, y no tuviera esta circulación colateral, las piernas se pierden. O sea, lo que mantiene las piernas son estas pequeñas arterias. Ahora, usted acá abajo no va a encontrar pulso. Por eso que usted hace el diagnóstico. Porque estas ramas no llevan flujo pulsátil, como las ramas principales.
Igual en el femoropopliteo, que se da más que todo en pacientes con arteriosclerosis, fumadores, hipertensos, y ahí sí el síndrome de claudicación es en la pantorrilla. Este es el platón clásico. Y el último, que es en los diabéticos, el tibio peroneo. Cuando tratarla, bueno, eso es la que estaba en las preguntas anteriores que no les di. Cuando la claudicación se trata cuando el estilo de vida del paciente se ve afectado. Ahí decían dos ejemplos: un millonario que sufre de claudicación intermitente y un cartero que tiene que llevar las cartas para poder ganarse la vida. Entonces el millonario de repente con xilotol o otro tipo de medicamentos y haciéndole que haga ejercicio, debe de fumar, es suficiente, pero el cartero muy probablemente va a haber que operarlo porque si no el tipo no puede repartir sus cartas claudicando, ¿verdad? Entonces eso es lo que se refiere a eso. Bueno, el tratamiento, dejar de fumar, no, como le dije antes, no se opera a pacientes que siguen fumando. Hay que corregir los trastornos ya sea de colesterol, triglicéridos, etcétera, antes de operar al paciente también. Para eso cualquier mencionar artobartatinas, que ustedes saben que son las estatinas. Controlar la hipertensión, la presión arterial del paciente. El paciente hipertenso tiene que ser controlado para poderse operar. Paciente diabético, hay que controlarla del paciente con una... hemos visto pacientes con hemoglobina glicosilada de 10, son pacientes de 8, no son candidatos a cirugía hasta que se controle eso. Y bueno, también está la terapia antiplaquetaria, con clopidogrel. Aquí ustedes ven varios antiagregantes plaquetarios y a qué nivel actúan de las plaquetas. No vamos a dar mucho de esto, pero ustedes saben que la aspirina básicamente, el clopidogrel, son los que utilizan ahora y hay algunos análogos del clopidogrel. El dipiridamol ya fue muy utilizado en su tiempo, ya no se utiliza porque han salido mejores antiagregantes plaquetarios. Muchos de estos pacientes hay que ponerlo en aspirina y clopidogrel. Y bueno, el tratamiento médico que involucra todas las anteriores, el cambio de estilo de vida, pero además un medicamento que ha demostrado por estudios que ayuda a estos pacientes, que es el cilostazol. El cilostazol está aprobado por la FDA, lo tenemos aquí en Panamá, Cilostal o cilostazol, y ayuda definitivamente a la claudicación intermitente de los pacientes. Aquí vemos dos drogas aprobadas. Antes se usó mucho la pentoxifilina en Panamá, ya no se usa, pero el cilostazol sí se sigue utilizando. Es un inhibidor de la fosfodiesterasa y la única contraindicación como inhibidor de la fosfodiesterasa, ¿cuál pensarían ustedes que es? Uso de sildenafil. Sí, y el sildenafil también, cuando hay falla cardíaca. Cuando hay falla cardíaca, está contraindicado el uso del cilostazol, como dice acá, en la clase 3 y 4 de falla cardíaca. Pero es un medicamento excelente cuando puede ser utilizado. Doctor, ¿no tiene seguro? No. Buena pregunta. ¿Por qué no lo tiene seguro si es un medicamento tan útil? Ok, entonces acá vamos, estos son los juguetitos que nosotros tenemos para la parte endovascular. ¿Cuál es la parte endovascular? Bueno, estos pacientes con obstrucciones, aquí ustedes ven, este no es caso mío, tiene obstrucción, tiene un lerich acá, y ya después de haberle hecho la angioplastía. Y este tiene una obstrucción de una rama ilíaca y después de haberle hecho la angioplastía. Yo le presento un caso que sí es un caso mío, uno de mis casos, paciente de 78 años de edad, que le habían diagnosticado ciática, y el paciente está con claudicación intermitente, no es diabético, no es hipertenso, sí es lipidémico, no fuma, no es sedentario, hacía bastante ejercicio,
Y bueno, antecedentes familiares, cirugía previa, tenía un bypass coronario y eso nos indica que el paciente puede tener también una enfermedad porque ya manifestó enfermedad coronaria, ¿verdad? Y tomaba estos medicamentos: Zetia, Crestor, Daflón, Dodar, Eutirox, Cardioaspirina. Esta era la pierna del paciente. Como ven, también tenía una enfermedad venosa. El sonograma que se le había hecho, no lo había hecho yo, esto lo habían hecho antes de descubrirme, decía en conclusión que existían zonas de estrechez hemodinámicamente significativas secundarias ante la esclerosis en ambos miembros inferiores. Y este es un estudio que le hicieron en la Caja de Seguro Social y fíjense que hay diferencias significativas con las ondas en la pierna derecha versus en la pierna izquierda. También se le hizo un angiocat y en el angiocat, porque consideramos que es un estudio también que él fue redundante porque ya había un diagnóstico, pero bueno, la presencia de placas ateromas clasificadas. Aquí se hablaba de que también había algo en la arteria renal derecha y en la arteria poplitea derecha, o sea que además manifiesta la enfermedad del lado izquierdo. El examen de los pulsos: femoral 2, popliteo 2, ya se acuerdan la clasificación que comentamos antes, ¿no? Tibial posterior 1 del lado izquierdo y tibial anterior 2, pero del lado izquierdo fíjense que sí disminuía bastante: femoral 2, popliteo 1, tibial posterior 1 y tibial anterior 0. Bueno, inicialmente entramos como por área inguinal con un catéter de Pittsdale marcado, en este caso. Arriba ustedes ven las arterias renales, abajo ven las arterias ilíacas. Y aquí ven, en la área de pelvis no se ven mayores lesiones. Voy a repetirlo para que vean algo, pero fíjense aquí, sí se nota en la arteria ilíaca, el inicio de la arteria ilíaca, una placa, ¿verdad? Seguimos el estudio abajo, miembro inferior derecho. Fíjense que le habían hecho una cirugía acá donde se ve una obstrucción y miren ya en lo que es la primera porción de la poplitea, entre la unión, ese es el canal de Hunter anatómicamente, hay una obstrucción significativa. Aquí la vemos de nuevo con una técnica que se llama sustracción digital y vemos, parece como si le hubieran dado un machetazo aquí justo después que la arteria entra al canal de Hunter. Y lo importante, fíjense, toda la circulación colateral y cómo se reconstituye la arteria abajo. Esto es un patrón femoropopliteo de obstrucción. Entonces, ¿qué hacemos con este caso? Pues este caso, por vía endovascular, tratamos de pasar una guía por la obstrucción, como aquí, fíjense acá, y pasamos la guía por la obstrucción completa. Fíjense que la guía llega ya, cuando llegamos por abajo, ya prácticamente tenemos asegurado el caso, ¿no? Estamos por debajo ya a nivel de las arterias tibiales. Fíjense la cantidad de calcio que tenía este señor acá y entonces procedemos a hacer la angioplastía, que es la dilatación. Metemos un balón allí, inflamos el balón. Fíjense que inclusive con bastante presión el balón acá, hay tanto calcio en esta área que no permite que se infle por completo. Tenemos que hacerlo varias veces hasta que sí se infla, salvando la obstrucción. Y aquí ven el resultado después de haber inflado con el calcio. Ya se cruzó la arteria y ya estamos bien ahí. Pero si ustedes ven, queda una irregularidad aquí, queda una pequeña disección en la arteria y eso no nos gusta porque son cosas que se pueden volver a tapar. Entonces, miren los tres vasos acá abajo que bien se ven. Entonces procedemos a colocarle un stent en esa área. Se ve el stent desde allá
Y después de eso, entonces procedemos a hacer ya la arteriografía final de este caso. Ahí metemos el catéter. Y aquí la arteriografía final, donde vemos que sí la arteria pues ya la hemos recuperado y lo que vemos ahí pues es el stent. Y verificamos que la circulación llegue hasta el pie, hasta la tibial anterior y tibial posterior. Arriba procedimos a hacerle solamente una pequeña angioplastía. ¿Se acuerdan que tenía una pequeña placa ahí en la ilea? Bueno, la revascularización abierta es cuando no se puede hacer la endovascular, que siempre se prefiere, y esto es poner un injerto para salvar la obstrucción. Se puede poner un injerto de safena. Si es de safena hay que invertir la safena como hacemos en la coronaria, o un injerto de material sintético como este, que es de un material que se llama Gore-Tex. Y ahí la anastomosis, en este caso es con safena. Y fíjense cómo en la angiocardio, resonancia, este que van a acá, se ve el injerto después de haber hecho aquí se ve la anastomosis. Bueno, este es uno que se hizo desde la arteria femoral hasta la tibial posterior. Bueno, estos son los casos, fíjense, de isquemia de miembro inferior crítica. Y ya cuando no podemos revascularizar al paciente, bueno, definitivamente la amputación, como ven el paciente ahí que está fumando aún después de la amputación. Bueno, esto es lo que teníamos que hablarles de enfermedad arterial. Este es un casito, yo creo que este también lo tenemos, vamos a ver esto. Este es un casito que tenemos. De una vasculitis, porque también existen problemas como la vasculitis. Fíjense que en este caso, este paciente no tenía obstrucción. Y fíjense que no tiene obstrucción, como vamos a utilizar el Doppler pulsado para ver las tres arterias. Ese es el posterior. Ese es tibial anterior. Y en este caso, porque la señora es bien flaquita, podemos obtener el peroneo. Ese es más difícil de buscar. Entonces, que lo estaba haciendo el mejor cirujano. Es un Doppler en Panamá, o sea, haciendo realistas. Los centros de salud cuentan con ellos. Algunos sí. Sí. Bueno, pero es el mismo que se usa, sí, lo único que cambia un poquito es la probeta. Ahí está el peroneo. ¿Quién me cuál es la pregunta? Ya. Bueno, estas son. Esto ya se lo expliqué. ¿Alguna pregunta? Diego, doctora. La otro primero. ¿En qué momento? No te escuché. ¿En qué momento preferimos la reparación? O sea, prefiere poner bypass en la... O sea, abierta.
cuando no hay forma de cruzar, tú viste que cruzamos la obstrucción, ¿verdad? No había arteria ahí. Y entonces las pudimos cruzar y pudimos abrir la arteria con una angioplastía y después poner, hay veces que no se puede. Pero tienes la arteria abajo, entonces yo creo que ahí se veía que la arteria la veíamos aquí arriba, la arteria femoral, y acá abajo veíamos la poplitea, y había un tramo que estaba completamente obstruida, ¿verdad? Nosotros con la guía pasamos y la pudimos abrir. Cuando no logras hacerlo, entonces le pones un bypass desde allá hasta acá, que fue lo que vimos ahí, porque ya es la última opción que le queda al paciente. Es referente a la angioplastía. Cuando nos referimos a angioplastía, ¿va de la mano siempre con la colocación de un stent? No. Y en coronaria sí, los cardiólogos sí, porque tienen mejor resultado la angioplastía coronaria siempre y cuando le puedes poner el stent. Y hay stent que inclusive están medicados con estos medicamentos inmunosupresores para evitar que las placas, porque cuando tú rompes la placa, ¿qué pasa? La placa después vuelve a querer crecer e invadir todo lo que tú hiciste. Pero cuando dejas un stent y un stent medicado, eso evita por cierto tiempo que se mantiene permeable por más tiempo la arteria. Abajo es diferente. Nosotros cuando ya ponemos un stent, es muy difícil que, mientras que hay pacientes que yo por ejemplo le hice una angioplastía y a los 2 años le hago otra y así me lo llevo. Ya cuando ya veo que no más nada que puedo hacer, entonces le pongo el stent al final. Pero doctor, acuérdate que todas estas cosas son paliativos. O sea, somos muy dados los médicos que trabajamos esto de decir, ya te curé, y el paciente se lo crea. Y no entiende que él, si es diabético, tiene que controlarse la diabetes, si es hipertenso, tiene que controlarse la presión, tiene que comer saludable, tiene que hacer ejercicio. O sea, esas son las cosas más importantes de esto. Otra pregunta. Yo me pregunto, ¿la enfermedad arterial periférica no afecta las arterias de los miembros superiores? ¿Es correcto decir que no las afecta? Es muy raro. Es muy raro. Y esa es una muy buena pregunta. ¿Por qué ustedes creen que afecta esos patrones y por qué la carótida y la renal? ¿Qué tienen esas arterias que no tienen ¿Qué la hay allí? ¿Qué hay en esas arterias? Yo pensaba tal vez por la movilidad, pero no sé. ¿Va alguna información? No, porque las manos se mueven más todavía. Esas son regiones donde hay flujo hasta cierto punto turbulento. Los estudios indican que que en esas áreas se da flujo bastante turbulento. Entonces allí hay mayor crecimiento, depósito de placas que en otras áreas. Es la única explicación que se ha dado a este fenómeno, porque son patrones bien específicos. Por ejemplo, aquí la carótida común en el bulbo, ahí es donde más se produce placa. La arteria renal justo, acuérdate que ya nace de la aorta, ¿no? Casi a 90 grados, un poquito menos de 90 grados. Bueno, ese punto donde nace es donde se produce la arteriosclerosis. Que tu pregunta es bien interesante y por lo menos esa es la explicación que le han dado los fisiólogos que han estudiado esto. Bueno, si no hay más preguntas, yo les voy a enviar el material porque ya de repente vamos a terminar acá, yo estoy cansado. Yo tengo una semana de estar haciendo turnos y ahora voy a ver qué pasa con ese paciente mañana vamos a operar un caso bien interesante de una disección aórtica tipo, ¿me vieron las imágenes? Una disección, me la enviaron de Colón, ya no creo nada lo que me dicen de otro lado, me enviaron una disección Stanford A y por eso yo acepté, porque Stanford A ustedes saben que es quirúrgica 100%. Yo acepté el caso y lo hospitalicé a cargo mío. Cuando me hice cuando el radiólogo de acá le hace el estudio, dice, no, ese es un Stanford B.
definitivamente, por debajo de la subclavia y tiene una ruptura porque hizo un hemotórax casi T9, no sé si la vieron, que yo le envié esas imágenes, tiene en T9 una ruptura y por eso le voy a poner la endoprótesis. Yo les envío la foto y si es posible, yo sé que mañana ¿qué es lo que tiene? Cirugía con el doctor Monte, ¿qué hora? Yo les envío las imágenes y si alguien se puede conectar, de repente hago el zoom para que lo vean, de la parte más importante. Bueno, eso sería todo. Espero que le vaya muy bien el viernes.